que lo llamativo de ella era que ella nunca había, digámoslo, transigido con el mal, o sea, nunca había negociado con el mal, en el sentido de que ella nunca se prostituyó y sobre todo nunca abandonó, digámoslo, sus hijos. Nunca hizo parte, digámoslo, de las redes de delincuencia, porque muchas otras mujeres del animal que están en la vida real, no en el guión, estuvieron con él robando o haciendo muchas cosas, haciendo parte como de la banda de delincuencia. Ella nunca, sí, nunca hizo parte como de esa red, digámoslo, de delincuencia que era el animal. Que era... Pues abrimos el turno. ¿Alguien quiere preguntar? Además una cosa que, y es que a mí me llama mucho la atención, es que ella no quiera ver la película. Ajá, sí, Además eso ella no es quiere una verla, mujer sí. tan íntegra que ella tampoco utiliza, porque tú ves que todo en el mundo, todo el mundo utiliza ya todo para ser famoso, para llamar la atención, para ganar notoriedad, y ella siempre me pide a mí, porque a veces me insisten muchos amigos míos, Víctor, quiero conocer a Margarita, quiero conocerla, entonces yo la llamo primero a ella, y ella me dice, no quiero conocer a nadie, Víctor, no quiero conocer, a veces pues digámoslo porque la cogen ahí, y ella no quiere ver la película para nada, ella es una cosa también de una gran integridad, porque no es el sentido de su película, pues como del espectáculo que todos estamos habituados a convertir cada cosa de nuestras vidas en espectáculo, de la violencia, y no, para nada. Ella a la espalda nos acompaña, digámoslo, como con esa camaradería que se formó con los actores, porque ella también estuvo muy cerca de los actores, incluso antes de rodaje, hablándoles de los personajes, pero ella cuando empieza la película o cuando va a empezar, ella mismo da la vuelta y se va. Ella no, dice, yo no quiero ver eso, yo ya lo viví, y no quiero saber nada de eso. Sé que es una persona muy coherente con eso, me parece. Bueno. Sí. Bueno, yo quería felicitarle porque nos ha hecho pasar un mal rato terrible, creo que ha merecido la pena. Me da curiosidad conocer cómo llegó a conocer usted la historia de esta mujer, cómo se enteró, y también dentro de la película, que todo es tan brutal, pero hay algunos momentos que nos dan esperanza, ¿no? Por ejemplo, cuando ella coge el cuaderno y escribe unas reflexiones. ¿Eso es real también? Sí, todo en la película es real, todo. La película obviamente se convierte en ficción en la medida en que, en parte pues digámoslo, en la síntesis que se tiene que hacer de un guión tan largo, las transiciones, también la selección de algunos momentos, porque había muchísimas cosas para seleccionar. Y digámoslo, a veces a mí me preguntan que qué poesía puede haber en una película de estas tan brutal y demás, pero todo ese momento, yo quise que ese momento del aislamiento, ese capítulo, digámoslo, cuando él se la lleva a vivir en ese ranchito que llamaba ranchito de perros, porque era como para unos perros, en ese momento a mí me parece que ese momento de soledad de ella, cuando está sola y cuando sobrevive y todo, me parece que tiene como unos momentos de poesía, lo del cuaderno, todo eso ocurrió realmente. Cuando llega al bebé de la otra, a lo de la vaca, también, con leche, ahí hay mucha belleza, ¿no? También, ese es un momento donde, digámoslo, cuando ella nace esa niña que ella no sabía que venía, porque ella ni era consciente que estaba embarazada ni nada, y le aconsejan todas las vecinas que tiene que, como que se acostumbraba, digámoslo, darle 9 baños de leche a esos niños que llegaban así tan prematuros, ¿cierto? Como para que la leche se impregnara, los poros pues absorbieran la leche. Entonces, pero la película como que juega como un momento de bautizo que hace ella y de amor, digámoslo, por esa niña, porque esa niña la despierta a ella realmente. Es como un momento. ¿Cómo conoció la historia de esta mujer? Yo la conocí porque estaba haciendo una investigación sobre unos bandidos de un barrio, porque íbamos a hacer la historia de un verdugo de verdugos, o sea, un tipo que había asesinado que había decidido, digámoslo, como tomar la vocería de un barrio y enfrentar la crueldad de todos esos bandidos al comienzo de los 80. Y entonces
había un momento donde yo sentía escrúpulo de hacer esa historia, y entonces alguien me quiso decir, mire para que conozca cómo eran los bandidos. Entonces llevó a Margarita Gómez para que hablara del animal. Entonces ella se presentó como yo soy la mujer del animal. Y entonces me contó la historia así rápidamente, nos contó la historia como en media hora de toda su vida, toda esa cosa, hasta el final. O sea, había dos momentos muy claros en la historia, que era todo ese comienzo, que era muy claro, digamos, cómo había caído ella en esa trampa y había llegado allá de arrimada donde su hermana y había tenido que trabajar, digámoslo, para los primos de su cuñado, y entre esos primos estaba Libardo el animal. Entonces se conocen y demás. Y otro momento que me cuenta, que como que lo finaliza muy bien, es también cuando matan al animal y entonces todo el mundo empieza como a celebrar, a avivar una cosa muy extraña que yo no entendía muy bien, y era que viva la mujer del animal, la gente celebrando la muerte del animal, pero al mismo tiempo yo no sé por qué también la celebraban a ella como si el hecho de haberlo sobrevivido era también algo muy importante, como que usted lo sobrevivió. Entonces le dicen a ella que vivan los animalitos y ella inmediatamente como que se deslinda y dice, ellos no son animalitos, ellos no son los hijos del animal, ellos son mis hijos. Esos dos momentos como que eran muy claros, y ya yo empiezo, o sea, después me acuerdo de la historia de ella, ¿cierto? Ese proyecto aborta, yo al rato, a los meses, me acuerdo de la historia de ella, vuelvo y la veo en video, se la muestro a algunos amigos míos y vuelvo a hablar con ella, y entonces ahí empieza ya una relación de reconstruir todo el trabajo, el relato, todo es verdad, todo. O sea, por ejemplo, el diálogo final, el diálogo de cuando están ellos dos, que es la primera vez que ellos dialogan como dos veces, al comienzo cuando se conocen y al final. Y ese final cuando él le dice, ¿hasta dónde me querés? Entonces ella le dice, hasta ninguna parte. Ese diálogo también todo es, pues confiando en la memoria de la memoria de ella. La memoria de ella en ese sentido tenía una memoria muy, pues que se repetía, como muy fiel, digámoslo, por lo menos para mí. Porque ella volvía, todo ese diálogo duró varios años, mientras yo buscaba la plata, mientras la película se hacía posible y demás. Entonces yo visitaba con ella muchos ratos esos momentos de la historia, del relato, como que se fueron aclarando muchos momentos de la historia, como que se fueron volviendo unas secuencias muy importantes. Entonces yo iba cada rato, sobre todo en los momentos como lo conoció, el momento también de cómo le dieron a ella ese burundanga, o sea, cómo cayó ella en la trampa, porque la verdad es que yo quería saber cómo había sido todo eso, porque todo el mundo me decía, no, Víctor, esa mujer se enamoró de este tipo, es imposible no haber estado con un tipo, digámoslo, cómo no se voló ella de todo este asunto. Entonces por eso íbamos y repetíamos y visitábamos en la memoria de ella esos momentos. Sí, bueno, en primer lugar felicitarte. Bueno, la historia es muy dura. ¿En algún momento alguien o tú mismo sintió la tentación de endulzar esta historia por lo dura que es, ¿no? Porque es una historia que al verla en cine pues impacta mucho, ¿no? Entonces yo desde luego te felicito por hacerlo así, pero ¿hubo alguna tentación de algún productor o de tú mismo por endulzar esta historia? Había como mucho rechazo de muchas personas que me decían que la historia estaba estereotipada, digámoslo, por la maldad del hombre, que la palabra que utilizaban todas las personas a las que les pedía yo consejo y todo eso, era que había que humanizar el personaje del animal. Entonces yo traté de conocer al animal también desde otros puntos de vista, y digámoslo, fui al barrio y conocí a algunas personas que lo habían tratado, y entonces me contaban otras historias que no venían de ella. Y entonces, digámoslo, el animal jugaba fútbol, ¿sí me entiendes? Jugaba fútbol con todos estos locos, amigos, paputas, pues, que en la realidad se llaman los melachos. El animal también trabajó en la construcción.
y era un tipo como muy fuerte, digámoslo, pero ladrón hasta más, o sea, todo el mundo. Entonces cuando yo me cambiaba el punto de vista, el guión se volvía nada. O sea, yo pues entre muchos defectos que tengo como cineasta, el más grande es que soy muy mal guionista. Qué cosa tan berraca, que yo los guiones yo los sufro cantidades, no tengo talento para el guión, entonces sufro muchísimo el guión, pero entonces aprendí que yo no podía cambiar del punto de vista. Es una de las cosas que aprendí en esta vaina. O sea que tenía que conocer al animal en la medida, tenía que hablar del animal desde ella, que lo había visto vivir. Es una cosa, en la medida en que ella lo había visto vivir, solamente lo podía conocer desde ella. O sea que todos los otros puntos de vista eran catastróficos, ¿sí me entiendes? El guión se volvía una nada inmediatamente. Entonces aprendí una cosa importante y era que yo podía hablar de los demás en la medida en que los demás eran testigos de esa relación. Entonces, es como quien dice, como que aprendí como que estaba desde el punto de vista de ella, donde estaba el animal, y en la medida que hubiera un testigo, iba ampliando, digámoslo, la visión del barrio. Entonces, era muy importante, porque me di cuenta, digámoslo, que el testigo también era víctima del animal. O sea, y el testigo también era parte, digámoslo, de la confusión y de la ambigüedad y del hecho que ella, o sea, me di cuenta que, digámoslo, en la medida en que había unos testigos, era que ella realmente no entendía qué estaba pasando, porque si la hermana le decía, venga, conozca a mi hermano, pues ella confiaba en que la hermana, que era su amiga, no le iba a llevar, digámoslo, a una trampa. Ella caía en las trampas en la medida en que las trampas las propiciaran los testigos. Y digámoslo, todo ese proceso, hay una cosa que quiero contarles rápidamente, y es que cuando yo hablo con ella, lo primero que ella me dice a mí es que primero el sufrimiento que ella tiene, digámoslo, con la pesadilla que fue eso, o sea, una pesadilla de maltrato. En ese sentido yo traté de, utilizando tu palabra, de humanizar o de endulzar el guión, pero ella no me lo permitía porque era un maltrato constante. Pero yo le dije, Margarita, perdóname, él nunca te llevó nada, nunca conversaste, no hubo un momento de humanidad. Dijo, no, ella se cerró a la banda de que no, y yo le creía a ella. O sea, esa radicalidad de ese rencor, esa pulsión constante de maltrato, lo impuso el relato de ella. Pero lo otro que ella me contó era, que ahorita lo estábamos hablando con Raúl, era que ella me dijo, pero lo que más me duele a mí, pues además de la pesadilla que viví, era que nadie me ayudó. Nadie me ayudó. Y lo tercero era que cuando ella trataba de contar las cosas, cuando les confiaba a su hermana y a sus cuñadas y todo, qué era lo que había pasado, todas se extrañaban de eso. O sea, ¿cómo así? Nosotros no nos dimos cuenta de eso. Prácticamente que ellos no se dieron cuenta de que la relación era una relación de cautiverio, de maldad, de secuestro, no, es que no se acordaban. Entonces eso sí que le dolía a ella, porque decía, pero ¿cómo es posible eso? O sea, la normalización tan tremenda que tenía la historia, porque la gente recordaba entonces que era una familia, y la normalización era brutal, pues. Entonces eso fue lo que hizo que yo hiciera la película y que fuera hasta el final en esta película tan difícil de hacer, que nadie realmente me quería acompañar, porque yo quería mostrar que todas esas familias, después empiezo a averiguar que todas esas mujeres de ese barrio habían sido, pero casi todas las mujeres habían sido escogidas por unos tipos que ellos no habían escogido, que habían decidido que iban a ser las mujeres de estos violadores, y que las habían inaugurado a través de esa relación, a través de una violación. Entonces eso es lo tremendo, o sea, pareciera que las familias, pues el hecho de tener unos hijos y los hijos tener unas tías y los hijos tener unas abuelitas, habían normalizado eso, y de fondo se había borrado todo ese comienzo de esas familias. Todas esas familias son hijos de animales, todas. ¿Qué ibas a preguntar? Me parece una buena metáfora de lo que pasa en América, en el lugar de la mujer en América. Esta es una situación que está agravándose en América. El machismo, el rol de la madre que genera esos hijos, esas culturas,
Pero me parece, a pesar de lo terrible que es la película, me parece esperanzadora, porque ella es la dignidad, ella es la resistencia. Ella nunca se rompe por dentro. Él puede hacer con ella lo que quiere y todo el entorno, pero ella nunca pierde el respeto por sí misma. Ella está entera hasta el final. A mí esto me pareció muy positivo. Estoy muy emocionada. Sí, y hay una cosa, digamos, lo que yo entendí, que es como, creo que es muy importante entender para poder salvar, digámoslo, la experiencia de hacer la película, y es eso que les dijo ellas a la gente al final, que no eran los hijos de él, porque eso que yo no entendía, me demoré mucho para entender eso, la transformación que ella hizo, tan tremenda, de arrebatarle esos hijos, porque es que los hijos del animal son odiados por todos, por ella, incluso en un momento dado, no, pues en general, digámoslo, todas esas mujeres pues odian a los hijos del animal, o sea, son hijos que nacen de un desamor absoluto. Entonces esos hijos del animal son los que empiezan a repetir esa rueda de la violencia y del maltrato y todo eso. Entonces lo tremendo que hace ella es que ella les da todo el tiempo. Creo que en la película yo trato como de mostrar que ella nunca los abandona a esos niños, nunca les da el maltrato, crea unos entornos de humanidad y que ella realmente se los arrebata a él, al animal. Eso es lo que ella hace, de una manera muy consciente y muy visible, cuando adopta al otro niño que se supone que el animal le roba a la otra mujer y que ella colabora en ese robo, pero porque sabe que ese niño va a ser un niño desgraciado y que ella lo acoge. Yo a ese niño lo conocí, pues ya grande, ¿cierto? O sea, realmente ese muchacho fue el que me salvó a mí del guión, porque el muchacho se me aparece un día, yo no sabía bien para dónde iba la historia, él no evolucionaba, él sabía muy bien que el maltrato era constante, pero se me aparece un día este muchacho y me dice, no recuerdo si se me aparece o me llama, pero creo que se aparece en la casa de Margarita. Entonces me dice, yo soy Aníbal Junior. Entonces sí, ven Víctor, yo quiero hacer del animal, porque él sabía que yo estaba buscando el animal como actor, el actor natural. Mira, yo soy Aníbal Junior. Yo decía, sí, rubio, blanco, totalmente distinto a los otros muchachos, a los otros 3 hijos que son, en la realidad son 2 niñas y Carlos el tercero. Y entonces yo me acuerdo que Margarita me había contado de él. Entonces me dijo, no, yo soy hijo mi madre biológica es otra Margarita Serna. La que me crió fue Margarita Gómez. Venga, yo le presento a Margarita Serna y nos vamos por allá para Santa Rita. Y pues entro a ese barrio de Santa Rita, conozco esa pajarera. Ella me dice, mire la pajarera acá, que era como esa casa muy pobre, arrimada a un barranco donde había como un primer piso, un segundo piso y un sótano. Entonces esta señora es la que me cuenta todo, pues me vuelve y me cuenta la misma historia de Margarita Gómez. Margarita Serna me la cuenta, me dice, no, este tipo me cogió un día, vino, me sedujo, me daba gaseosas. Yo tengo todas esas grabaciones que son muy interesantes. Y el hombre de pronto me coge y me pone cautiva de que quiere un niño blanco mío, y me pone ahí, me amenaza a toda la familia, y yo no puedo volarme de acá. Bueno, y un día entonces me dice, un día lleva a la mujer, a Margarita Gómez, y la lleva. Entonces ya yo vuelvo donde Margarita y le digo, ¿cómo fue Margarita todo eso? Entonces Margarita me dice, no, Víctor, imagínate que me sacan de mi ranchito, ¿cierto? Y me llevan a ese lugar, a esa pajarera, y yo veo que el animal a veces no llega donde vi, que llega peleando con la gente y se mete en la pieza de abajo y le pega a una mujer y a un niño. Entonces, deduzco que es una moza de él. Entonces al otro día la mujer se viene a pedirme agua, y entonces me dice, ay, deme un agua, que yo no tengo agua, y yo me voy ya porque este señor no sé, de pronto viene. Entonces ella le dice, pero ¿cuál señor? ¿Usted por qué le dice señor si usted es la moza de él? Entonces le dice, ¿usted vive con él? Entonces no. Entonces ella le dice, yo estoy cautiva de este tipo. ¿Y usted cómo se llama? Y le dice, Margarita. Entonces ahí yo entiendo, realmente, ahí es cuando me entiendo toda la historia
Y entiendo realmente que en ese triángulo entre el animal, la víctima y el testigo, ella en ese momento deja el campo de la víctima para la otra Margarita, que le tiene más miedo que ella, que está más aterrorizada porque es más reciente la historia, y ella como que ocupa el campo de el puesto, el ángulo, el puesto del testigo. Entonces ella se aparta de ahí, ¿sí me entiende? Ahí es como donde ella empieza a apartarse de la historia. Y lo más hermoso es que cuando ella me cuenta eso, como en ese lugar violan, acostumbran violar a todas las mujeres que pasan por allí, que ellos capturan. Entonces ella, lo más lindo es que por primera vez hay un testigo que reacciona a la... Porque no había habido un testigo, pues fuera del otro testigo que era el diablo, que era un testigo que no estaba triangulado con ella, porque ella nunca tuvo que ver con el diablo, ¿sí me entiendes? Es la única vez que la historia se va para otro lado. Entonces, lo hermoso es que ella es la primera vez que hay un testigo que reacciona e impide una violación. Entonces ahí empieza ella a cambiar. Sí. Hola, soy colombiana y también soy Margarita. Y bueno, esta historia realmente es cercana a muchas mujeres colombianas, independientemente del estrato, del barrio, de todo. Pero me preocupa muchísimo, te digo en serio, si Colombia está preparada para esta historia. Es que me preocupa que al final sean dobles víctimas, o sea, víctima del que les agredió y víctima de cuando cuenta la historia y vuelven a estar con los ojos tapados, decir, ¿de verdad? Porque pasa, o sea, que decir, la pregunta es si crees que Colombia está preparada para esto. O sea, la película realmente, digámoslo, fue saboteada pues saboteada entre comillas, pues no conscientemente, pero mucha gente no quiso verla, el boca a boca dijo, las mujeres no vayan a ver eso, y se regó de que no, y me pasó muchas cosas, yo iba, digámoslo, a algunas funciones, porque uno como director, la emoción de ver la película en un teatro es una cosa que nadie se la quita a uno, y uno goza con eso realmente. Pero yo veía muchas mujeres que trataban de entrar, y ¿qué vas a entrar a la película? Me dijo, no sé si entrar, se iban algunas entraban, pero en general la película es liberadora, ¿sí me entiendes? Es liberadora. Yo sé que las mujeres se retuercen, y yo no quería, yo no soy un director provocador para nada. No tengo esa idea de coger al público y ponerlo a sufrir, sino que obviamente he entendido después de que las mujeres les duele y se retuercen de ser testigos de un maltrato tan continuado en una película que nunca endulza el maltrato, nunca redime al animal para nada, ni hay un héroe. O sea, la película, yo entendí, lo digo pues porque he hablado con el público. Entiendo que lo que molesta de la película es, primero, obligar a las mujeres a ser testigos del maltrato en una película que no evoluciona, ¿cierto? Lo segundo es que nunca aparece un héroe. O sea que hay, como quien dice, una constancia de que, una idea persistente de que no hay ningún héroe, de que es ese rasgo de que nadie aparece, ese silencio es propio de nosotros y molesta muchísimo que no haya nadie que la salve a ella, ¿cierto? Esas dos cosas son muy mortificantes, según encuentro yo en el público. Margarita recuerda cuando su hermana la encuentra por primera vez con el animal y cree que está contenta, que está tomando, y se va, se da la vuelta y la deja. Es el momento clave que podría haberla salvado en ese momento. ¿Lo recuerda? Claro. Se supone que cuando la hermana llega... ¿Me preguntas por ese momento cuando la hermana llega? Cuando la hermana llega, que está, le han dado la bebida. Sí, ya le han dado la bebida. Ya le han dado la bebida. Totalmente caída en los brazos de él, pero no de forma voluntaria, claro. Sí, sino que la hermana cree que ella está borracha. Y entonces la hermana se enfurece, digámosle, pero usted es boba, y se va. Y le cuenta al marido que ella se quedó con el tipo. Entonces eso la condena también. Ese malentendido como que la condena, que nadie más le va a ayudar, porque como es tan estúpido usted que se va con este tipo, se emborracha con él, y cómo le confía en este tipo.
Por ejemplo, en ese recordar ese momento, porque yo muchas veces recordé, casualmente íbamos y yo le volví a preguntar, ¿cómo fue lo del aguardiente? Entonces ella al comienzo no recordaba quién le había dado el aguardiente. O cuando yo la entrevistaba, ella me decía, no, entonces doña Guillermina empezó, es que tomes este aguardiente, y yo le decía, pero yo nunca he tomado aguardiente. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo fue eso? Entonces ella como que recordaba que ella no sabía quién le había dado el aguardiente, pues no, al comienzo, digámoslo, hasta que un día me contó realmente que el aguardiente se lo había dado él. Y de una manera muy clara, el hombre se lo había embutido, el hombre le había cogido de la cara y se lo había metido. Entonces, esa decisión, digámoslo, mía, que fue muy criticada, incluso cuando estábamos editando la película, y antes, porque me decían, Víctor, el cine es un arte, aprenderle, porque pues en Colombia, digámoslo, hay un gran maestro que es Bresson, y ha sido un gran maestro de la nueva generación del cine, de cineastas, y en el sentido de la elipsis y de fuera de campo y todo eso. Entonces me decían que yo estaba haciendo un cine muy primitivo, muy primario, porque como todo tan evidente. Entonces yo siempre decía que quiero mostrar que la violencia es una violencia explícita, que quiero mostrar el animal, quiero señalarlo, quiero que se sepa qué es lo que él hace realmente, no quiero ponerlo detrás de una pared. No quiero que realmente se vea que al hombre le mete el aguardiente a ella. No sé, como que me pareció que eso era como un camino interesante. Como mostrar que la violencia, pues, o que esa violencia es violencia, sí, física. ¿Y Margarita se quedó al final criando al hijo de la otra mujer? Sí. Se quedó criándolo y todas esas escenas de ese rechazo tan tremendo, que es un rechazo también muy, muy explicable. Que la mujer de la mamá del animal le dice, pero usted es boba, o sea, ¿qué es esta estupidez suya recibiendo el niño de otra puta, de otra moza, de otra perra? Pero y lo lindo de ella es que ella pensaba que ese niño no tenía la culpa y ella se quedó con él. Se la vida hasta de mayor. Sí, hasta que el muchacho se va, pues hasta que el muchacho ya se va cuando ya crece. Por favor, ¿cuántos años tenía ella cuando él murió? Ella tenía como 25 años, han pasado 7 años. Sí, muy joven. Muy joven, y digámoslo, hay una transformación en el guión con respecto a la realidad, porque realmente cuando a él lo matan, como ocurre, digámoslo, normalmente por la ley, hacen el levantamiento del cadáver, ¿cierto? A él lo dejan, el cadáver se queda ahí 2-3 horas, pero ella se va, ella no se queda y se va. Pero la verdad es que el cadáver lo arreglan en la funeraria, y en esa época no había salas de velación, sino que en las casas. Entonces llevan el cadáver del animal a la casa de la mamá. Y entonces toda esa noche lo velan, y el barrio hace las fiestas en la noche. Y esa noche es que llega la otra Margarita a mirar todo el mundo, y al otro día le entierran al animal, y yo veo fotos, pero era como si hubiera muerto un político importante. La iglesia era llena de gente. Se hace cuando lo llevan a la misa y luego al cementerio, también era una procesión de gente y demás. Y a mí me parecía tan extraño como que, porque había tanta gente. Esa noche es cuando la otra mujer, Margarita, realmente llega y se asoma, y se miran las dos, y ahí la Margarita se va, la segunda Margarita se va. Y la verdad es que yo le preguntaba a la gente del barrio, pero usted fue, me dijo, yo fui, y usted fue, todo el mundo fue. ¿Por qué fueron? Porque la gente quería verlo muerto. La gente quería, o sea, es que era una cosa, era celebrar que este man que los había atormentado tanto, había que verlo muerto. Y había que gozárselo. Y casi decirle, sin decirlo, pues estamos muertos y nosotros estamos vivos, ¿cierto? Una cosa que me llama la atención es que, claro, porque mientras
estás viendo la película, estás sufriendo, ¿no? A ver qué se puede hacer aquí, que se vaya corriendo, pero ya le dice la hermana, ¿y a dónde vas a ir, no? Pones también cada cierto tiempo un plano de la ciudad, bueno, de estos barrios que crecen descontroladamente las chabolas. Y uno se pregunta, es un territorio sin ley, ¿no? Solo entra una vez la policía, una vez. Y uno se pregunta, ¿y por qué no va más veces? O sea, puedo que nos cuentes cómo funciona ese inframundo, ¿no? No, digámoslo, la policía sí subió, parece que el hombre lo cogieron ese día y él se voló. O sea, cuando lo llevan para la cárcel, él se voló. En el carro, como que se tiró del carro y se voló. Después de que la policía, la gente lo había cogido, era una cosa muy simpática porque él se había metido en una chacita, o sea, se había metido, esos carritos de dulces y todo, los guardaban como en un garaje que quedaba contiguo a una tienda. Entonces él se había metido ahí y durante toda la noche había bebido, se había emborrachado y había robado, a través de un hueco había sacado, a través de una ventanita había sacado la plata y demás, lo habían cogido y le habían pegado y tal cosa, y se había volado. Y esa noche subió la policía. Entonces a mí me parecía muy importante que la policía estuviera por lo menos una vez en la película para que la gente entendiera que si había una policía, que si había un Estado, solo que había estado ausente todo el tiempo. Claro, porque no había posibilidad ninguna de denunciar, ¿no? De esta mujer que vaya y denuncie ese estado ya de esclavitud, de cautiverio, de violencia y maltrato, ¿no? A todo el mundo le daba miedo denunciarlo. Sí. Fíjense que la hermana sí le dijo que lo iba a denunciar. Hay un momento que la hermana le dice, ¿cierto? Te voy a echar la ley. Ajá. Y eso es cuando el hombre la echa del barrio y le dice, pues puta, te vas de acá, si no te mato. Y la hermana se va. Se va y no vuelve nunca más al barrio. Pero la policía era muy importante que estuviera, me parece a mí, que para que se entendiera que sí que eran barrios, que era una sociedad donde sí había un Estado, solo que no estaba el Estado, estaba ausente, pues. Exacto, sí. A mí me gustaría, hablar un poquito de los actores, porque además, como ha dicho Raúl, no son actores profesionales, y para una película tan dura sorprende que se pueda encontrar gente que sea capaz de representar esos papeles, pero al mismo tiempo yo me pregunto, y era un pequeño debate que hemos tenido aquí antes de que comenzara esta tertulia, si para representar algo así hay que haberlo vivido, por eso se le da esa fuerza, ¿no? Porque yo lo que percibo es una fuerza tremenda, ¿no? O sea, es que te lo crees y yo creo que es porque te das cuenta de que ellos lo han vivido. De alguna forma. Sí, claro, totalmente, claro. Por eso, digámoslo, es una película en donde los actores, digámoslo, uno no se puede equivocar en buscarlos donde no es. Y digámoslo, el valor, pues por lo menos para mí, que yo trato de que lo tenga, es que los actores agreguen una cosa como de realidad, casi de documento de realidad, y que la gente, todo el mundo está sintiendo que es una película, pero que es más allá de una película, es algo que está ocurriendo, que ha ocurrido, que va a seguir ocurriendo, y que de alguna manera esas personas que están ahí, esa mujer y esas mujeres y esos hombres, son los mismos hombres, los mismos actores de la realidad, pues que ellos son de verdad. Entonces, claro, yo busco yo voy por todos esos barrios, pero con mucha paciencia, y me ayudaron, digámoslo, muchas mujeres. Tuve la oportunidad en un momento dado, antes de empezar la película, de encontrarme con unas líderes en un evento que había en el Consejo de Medellín. Estaban haciendo un evento de lideresas. Entonces yo fui y les dije a todas ellas, muchachas, pues unas señoras, les dije, ayúdenme a buscar los actores para la próxima película. Entonces yo iba a las casas de todas ellas. Y hice muchísimos encuentros y casting. A cada casting iban 100 personas, 80 personas. Eran barrios de exclusión. Todos esos barrios son barrios en donde el hambre está allí, la necesidad, donde se viven todas estas cosas. Entonces, las mujeres que se quedaban, yo les contaba la historia, digámoslo, en 10 minutos. Y digo, Margarita Gómez me acaba de contar esta historia, voy a hacer una película sobre la historia de ella, la historia es esta y esta y esta. Les contaba así una sinopsis. Si ustedes han vivido esto de alguna manera, por favor quédense para hablar conmigo, yo quiero hacerles un casting. Yo los castings los hago, digamos, yo no pongo a actuar a nadie en principio, sino que hago entrevistas.
Entonces se quedaban siempre 15, 20, 30 mujeres, se quedaban 10, 20 tipos. Todos ellas eran tipos que conocían el animal. No sé si eran el animal, pero todos me decían, no, pues casi todos ellos habían sido o eran de bandas, de lo que se llaman bacrines, bandas criminales. Habían conocido esos tipos, claro, habían conocido, sabían lo que era la vaca muerta. La vaca muerta pues es todo eso que se da tanto en esos barrios, que es que alguien seduce a una muchacha y después van y todos se la comen, pues, ¿cierto? Muchas mujeres que les había pasado eso, no, la cantidad de historias, y yo grabo todas esas historias, yo grabo todo eso para poder, digámoslo, como, no sé, como entender, digámoslo, todo eso, saber que no es un hecho solamente particular, sino que es un hecho como cultural, como esos contextos, trato de meter todos esos contextos en la película. Y en la medida en que los actores los encuentro, digámoslo, con un principio básico y esencial, y es que casi todas esas personas que están allí actuando son muy buenos narradores. Entonces, cuando yo encuentro un buen narrador, y el buen narrador oral es el narrador que te está contando su propia vida, no que te está contando vidas de otros ni nada, sino su propia vida. Entonces, ya cuando veo esos buenos narradores, entonces yo ya los llamo una segunda vez y los pongo a improvisar. Y casi siempre los buenos narradores son buenos improvisadores. Es una cosa increíble. Y porque como quien dice, si te están como quien dice en un segundo momento de la narración improvisando, que eso también es una forma de narrar. Entonces ellos todo el tiempo, yo no les tengo que decir nada, sino que eso es increíble, eso es acción y ¡pam!, empiezan ahí mismo, ensayando, ejercitando, digamos, la improvisación. Entonces cuando llegamos ya al momento de rodaje, ya todos, porque pues uno puede tener miedo de que haya pánico escénico también, y casi nunca lo tienen realmente, sino que ellos ahí mismo empiezan a improvisar y es como una dramaturgia de la realidad que es muy interesante y que la cámara como que recibe muy bien. ¿Y encontró fácilmente al animal para que representara el papel? Yo tenía muchos candidatos a animal, fui pasando de uno a otro, en la medida en que improvisaban, ¿sí me entiendes? Sino que no, de pronto un amigo mío que yo había conocido hace años por allá en un pueblo, es un muchacho que canta en los buses. Entonces él me llamaba hip hop, y entonces es un tipo que le dicen el lírico, y es como un poeta popular y muy lindo, jovencito, un muchacho de 30 años, muy lindo su trabajo y todo eso. Entonces él me dijo, ya conseguí el animal, ya encontré el animal. Todo el mundo me decía que había encontrado el animal, pero yo no sé, yo no les creí, casi no le creo a nadie, porque es un proceso de entrevista. Entonces hasta que un día yo le dije, tráigalo a la oficina, hermano. Entonces lo llevó a la oficina y sí, era este muchacho. Él era un tipo que manejaba un bus por allá en Río Negro, que es un municipio cercano a Medellín. Y entonces él lo miraba y conversaba con él y me decía que era el animal. Y este muchacho Tito es un muchacho que estaba refugiado en ese bus. Estaba conduciendo un bus desesperadamente todos los días, porque imagínate cómo es la rutina de un conductor de una buseta de pueblo. Es una cosa tremenda. Estaba refugiado porque la verdad es que les digo para que ustedes sepan que de dónde vienen estos personajes. Él había estado en una banda también, y en un robo habían matado al hermano de él. Entonces él estaba desesperado en ese bus, ¿cierto? Tratando de rehacer su vida y culpable de eso tan tremendo ante sus papás, de que él había llevado a su hermano a la muerte. Y obviamente es un tipo muy atormentado, ese muchacho, muy atormentado. Muchas gracias por la película y por darnos la oportunidad de conocer mucho más de ella a través de usted. No, muchas gracias. Natalia, si no me equivoco, me dijo era asistenta social, ¿no? Natalia es una muchachita que es auxiliar de enfermería. Auxiliar de enfermería, sí. Uy, Fue hace meses la entrevista, sí. Sí. Y en eso hay una cosa muy importante en esos barrios, hay una cosa muy importante de esa sociedad que es la sociedad colombiana y la sociedad de Medellín, y es que yo siempre me había encontrado, digamos, la conversación con la gente, amigos de todas las clases sociales, ese caso de la persona que de pronto le toca estar arrimada en una familia, que de pronto en la familia de unos primos, de unos tíos, y esto de ser arrimado
como que propicia muchas humillaciones en general. Son digamos, historias incluso de gente que se va a estudiar a otra ciudad y que le toca vivir donde unos primos, o que son de pueblo y les toca ir a Medellín a estudiar. Y entonces eso propicia una dramaturgia de humillación muy grande, el arrimado. Entonces, cuando empiezo a entrevistar a toda esta gente, todo el mundo, casi siempre, es impresionante la cantidad de huérfanos que yo me encuentro. Pues unas personas que tú los miras y no les ves ninguna cara de huérfanos. Porque pues viven tranquilos aparentemente, pero cuando uno les dice, bueno, ¿y quién eres tú, Natalia? Y me dicen, ella misma me dice, no, Víctor, mi papá y mi mamá me abandonaron. De esas familias, de esos niños que nacen y que la mamá no responde y el papá menos, y entonces terminan viviendo donde la abuelita. Entonces esa herida de esa orfandad era constante en todo el mundo. Entonces, claro, esa orfandad es el primer paso para ser vulnerable a esos animales. Oye, una cosa que también me llama la atención. Ibas a preguntar, sí, perdona. Sí. En Colombia, viviendo bastante, y entonces me ha gustado hablar con el pueblo, con ese pueblo. He estado por el Caribe y yo me sentaba en la playa y cuando pasaba una persona, estas que venden la fruta, tal, oye, pues no te sientas aquí conmigo, me contaban cosas y me han contado otras personas unas vidas que después yo no he dado importancia a García Márquez. Se me fue la importancia de las historias de García Márquez, solamente como sabía exponerlo, ¿no? Sí. Escribirlo, porque interesante dentro de la pena. Muchísimos casos de niños que sí. yo ya me llamaba madrina y todo, porque me encariñé con él, y en otro viaje que hice fui a buscarle y me dijeron que la habían matado. Sí, no, es que son historias increíblemente dolorosas, de mucho fracaso, de muchas increíblemente retorcidas, de mucho sufrimiento, es tremendo. ¿Va a solucionar eso? No, porque a mí me preguntan, digámoslo así, ahora a raíz de la película, me dicen, bueno, ¿y usted qué piensa de dónde nace la violencia, cierto? Porque Colombia es un país sobre mucho diagnóstico. Y todo el mundo, pues la gran pregunta desde que yo estuve en la universidad, desde que he querido pues como escribir o bueno, hacer cine, todo eso y pensar el país y todo, pues la pregunta siempre es de dónde nace esa violencia, porque como nosotros tenemos una violencia partidista, cuando asesinan a Gaitán en el 48, ahí es donde realmente ocurre lo que están en 100 años de soledad, o sea, esa disolución que está en 100 años de soledad que cuando como que llega un viento de la desgracia y que hace que todo se derrumbe y que no quede piedra sobre piedra, esa es la muerte de Gaitán. Ahí es cuando el país realmente se desfonda. Y ¿a qué venía eso? Digámoslo, ocurre todo ese año 50 de esa violencia impresionante, de la cual casi no se ha hecho ninguna película en Colombia. Y ocurren esas desgracias, pues unas masacres y unas crueldades, mueren 300.000 personas de los dos bandos, liberales y conservadores, y bueno, se hace de pronto la paz en el 58. Y la verdad es que cuando me preguntan a mí dónde viene la violencia del país, viene de esa exclusión tan tremenda que el país como que decide ser un país con ese apartheid tan fuerte, con esa exclusión, porque tú vas a Medellín y lo primero que ves es una ciudad, digámoslo, con unos barrios formales y unos barrios informales que son todo lo de las laderas de Medellín. Esa exclusión tan tremenda, esa exclusión es la que produce la violencia, porque la cantidad de desgracias que hay a ese lado, a ese otro lado, a ese lado de ese espejo, ese vidrio, que es increíble, y todo lo que al otro lado en la exclusión todo es
como un pensamiento distorsionado, mágico, en donde tu magia en el sentido de la violencia como magia, en el sentido de que tú amenazas a alguien y ese alguien te da un dinero, tú secuestras a alguien, eso te da un dinero, te da todas esas digámoslo, modalidades de la violencia son modalidades de la magia también. O sea, es un territorio de la magia y de unos valores totalmente invertidos, donde tú crees que trabajar es matar a alguien. Una cosa donde existe como una mente realmente invertida, como unos valores invertidos, todos los valores, todo, no sé. Es una cosa que yo por lo menos he pensado mucho y que sé que todo nace de esa exclusión tan impresionante. En esa exclusión es donde tú dices que te cuentan las historias desde ahí. Además son historias que me imagino que la gente te siente ahí mismo, te lo cuenta. Casi ni tienes que preguntar, ahí mismo te cuentan unas cosas que son necesarias de contar y son historias llenas de humanidad y de sufrimiento. Y dice, está con la otra mujer. Y digo, ¿y te gusta que esté con la otra mujer? Dice, pues sí, porque así no me hace hijos a mí. Yo quisiera, antes de terminar, sí, Raúl, simplemente de las cosas emocionantes de hoy, pues muchas cosas, ¿cierto? Que mostrar la película acá y todo esto. Es estar aquí con Fernando Trueba, que vino a ver la película, que me parece pues parte ya de un cuento, que Fernando esté acá. Muchas gracias. Ha sido emocionante, buenísima, y creo que como cine es una película brutal, o sea, quiero decir, con esa aparente ausencia de estilo, que estás contando la realidad y estás haciendo realidad, pero la película es poesía pura. Es una película llena de amor a la vida, llena de esperanza, tiene hasta humor, es bien difícil, ¿no? O sea, hay ese plano que haces ahí de las abejas y la flor y tal, bueno, ahí está toda la película, ¿no? Está ahí metida, ¿no? Y todos esos planos, la ciudad al fondo, siempre la ciudad abajo, Medellín, y todo eso, y por supuesto esos planos del bautizo, del cuaderno, de no sé qué, que te hacen respirar, ¿no? Que la película sea soportable en cuanto al dolor que uno siente al verlo y tal, pero para mí está llena de cine. Quiero decir, me devuelve, estamos en una época de cine absolutamente imbécil, salvo excepciones honorables, ¿no? De vez en cuando. Entonces, en esta película me has hecho pensar en Bresson, me has hecho pensar en Pasolini, me has hecho pensar hasta en John Ford, ¿sabes? Porque es una película que tiene cine en su sentido más noble, profundo y menos narcisista de la palabra. Entonces te agradezco muchísimo que hagas películas así. No, muchas gracias. Y qué bueno que estés acá y bueno, voy a ser parte de mi cuento allá en Medellín, contar que estuviste acá. Bueno, tenemos que dejarlo ya. Y gracias por vuestra asistencia y nada, pues si podéis recomendarla en las redes, hablar de ella, vamos a ayudar para que funcione, ¿no? Porque se lo merece esta película. No, muchas gracias. Ah, fantástico. Muchas gracias.